Hola Esther, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, abogada, buenas Sí, un tardes. favorzote, Esther. Bueno, ahorita aprovechando que es la primera que entra. Una pregunta, ¿con ustedes todavía vimos la parte de objetivos y justificación? No, abogada, apenas lo No, vamos a ver. ¿verdad? Ah, ok. Es que empecé a detectar que había unas entregas de objetivo y justificación y me llamó la atención, pero fueron muy pocas, entonces por eso me quedé con la duda. Pero entonces con ustedes nada más nos quedamos en planteamiento del problema y ya. Ajá, hasta ahí nada más. Hasta ahí, ¿verdad? Ya no alcanzamos a explicar lo demás. Sí, abogada. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a esperar que vayan ingresando y ahorita iniciamos. Sí, abogada. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estamos, bueno, casi somos 20, bueno, son 21, ya es un poquito más de la mitad del grupo, entonces vamos a dar inicio para obviamente no retrasarnos.
Técnicamente hubo un error de fecha en cuanto a la parte de los objetivos y la justificación. Recuerden que como eso todavía no lo vemos, pues obviamente no tenían ninguna obligación de cargarlo. Vi que 2, 3 personas ya lo cargaron, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a comenzar con la parte de objetivos. Vamos a explicar su elaboración. Y obviamente les voy a mostrar un ejemplo. ¿Para qué? Para que posteriormente ustedes puedan hacer una práctica. La van a hacer en sesión, no crean que se van a tardar media hora, nada más van a ser 10 minutos en el cual ustedes van a poder realizar un prototipo de objetivo y obviamente pues ya en casa lo podrán pulir para ver si obviamente hay alguna duda o alguna cuestión y ya la siguiente sesión obviamente comentamos algunos para ver cómo quedamos y si obviamente tienen alguna duda o alguna pregunta. Les voy a proyectar el material para que comencemos con la parte de objetivos. Ahí está, creo que ya nos aparece la página. Posteriormente a nuestro planteamiento del problema, lo que vamos a elaborar van a ser los objetivos de la investigación. En el caso de los objetivos, sabemos que son metas, son propósitos, son resultados que obviamente buscamos dentro de nuestra investigación. En este caso, bueno, tenemos que atender a varias cosas para poderlos realizar. Entre ellos, obviamente, ya vimos el tipo de nuestras variables, ver qué tratamiento estadístico le vamos a dar, qué tipo de investigación. Vamos a ver, de hecho, tipos de investigación, pero su temario lo aborda posteriormente al marco teórico. Entonces, bueno, vamos a seguir el orden que nos mandata su temario institucional para que obviamente no nos salgamos de esa vertiente. A ver que me están mandando mensaje en el chat. Espérenme tantito. Sí, Luis, sí, es lo que justamente les estoy comentando. Obviamente tenía fecha del día de ayer, pero como no lo hemos visto, pues digo, no hay problema. Obviamente, si ustedes se dan cuenta que lo que ya subieron respeta, obviamente lo que estamos viendo acá, no hay ningún problema. Si ven que le tienen que hacer alguna modificación, bueno, pues ya lo vuelven a cargar y sin ningún problema. Obviamente nuestra fecha de entrega se va a modificar, quedaría en este caso, lo trabajaría en el fin de semana y bueno, pues quedaría para el día lunes. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son objetivos y lo que es la parte de justificación serían nuestras partes elaborar. Por eso les voy a dar ahorita un tiempo para que comiencen a practicarlo y no lo sientan pesado para el fin de semana. No hay de qué, Luis. Bueno, entonces les decía, tenemos que fijarnos en algunas cosas, nosotros nos vamos a adentrar a otros temas porque obviamente tipos de investigación no hemos visto. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando realicemos nuestros objetivos es precisamente su forma de redacción. La forma de redacción de ellos va a tener que ser forzosamente en verbos en infinitivo, ya lo habíamos creo que platicado, son aquellos que terminan en ar, er, ir. Y bueno, creo que todavía alcanzamos a ver un poquito acerca de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y lo más importante, pues que sabemos que tanto específicos como generales, pues deben de estar incluidos en los resultados que pretendemos obtener dentro de la investigación. Y otra de las cosas también muy importantes es que estén dentro de nuestras posibilidades. Yo sé que a veces queremos abarcar objetivos, ¿no? Grandes objetivos, pero la realidad es que si no se ajusta de acuerdo a lo que nosotros tenemos a la mano, de acuerdo a nuestras herramientas, pues la realidad es que se nos va a complicar muchísimo y cuando terminemos la investigación, bueno, pues vamos a tener un poquito de malestar porque vamos a llegar a la conclusión de que no se cumplió ningún objetivo y bueno, pues eso obviamente no sería bueno. Deben de ser muy claros, de hecho les decía, no crean que un objetivo va a ser metodológicamente hablando de media cuartilla o una cuartilla, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4 renglones de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario. De ahí también platicábamos, si mal no recuerdo, acerca de los juicios valorativos. Decíamos que en este caso no podemos emitir un juicio de valor dentro de la redacción de objetivos, ¿no? O sea, no podemos poner palabras que se asemejen a nuestro sentir o a nuestra ideología, a nuestros valores, etcétera, porque si no eso haría que la investigación perdiera un poquito de objetividad y obviamente pues eso no lo podemos permitir. Dentro de la claridad de cómo van a redactar ustedes sus objetivos,
tienen que ser con palabras que podamos comprender, o sea, que podamos comprender todos. Se supone que si yo hago una investigación referente al comercio, referente a la mercadotecnia, referente al derecho, etcétera, sí, claramente se supone que va dirigido a específicamente a un campo de estudio especializado, eso nos queda completamente claro. Pero siempre entre más accesible sea la información, pues obviamente tiene una dimensión mucho más grande. Entonces tratemos de que sean palabras que la generalidad podamos comprender. En el caso de los generales y los específicos, bueno, el general nos va a dar este campo amplio y nuestro objetivo general o objetivos también puede ser, tienen que ir relacionados con nuestro título. De ahí la importancia que tenía precisamente hacer una buena delimitación en el título y buena delimitación en el objeto de estudio. ¿Para qué? Porque precisamente lo vamos a seguir jalando en otras etapas de la metodología. Entonces, de ahí lo importante va relacionado. Y en el caso de los objetivos específicos, a ver, déjenme, voy a aceptar a sus compañeros. Ya posterior a sus compañeros ya son las 2:12. Entonces ya posterior a sus compañeros sí, sí tardo en aceptarlos, discúlpenme, pero tenemos que darle continuidad. Ahora otra de las cosas, en el caso de los específicos, claramente derivan de los generales. Sin embargo, estos son más pasos o son más herramientas que nos ayudan a llegar precisamente al general. Ahora, también algo que es muy común, la mayoría de veces preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y cuántos objetivos hago? ¿Qué será lo mejor? ¿Hacer 10, hacer 5, hacer uno? La realidad es que metodológicamente, conversando, no hay un número específico, ¿no? No hay algo que nos diga, no, pues forzosamente tiene que ser uno, forzosamente dos, forzosamente tres. No, la realidad es que es un número indeterminado. Como ustedes van a especializar, bueno, eso ya será decisión suya, si más adelante cuando lleguen a proyecto, que ahí sí van a tener sus 4 meses para hacer su proyecto final de carrera, quieren jalar la investigación de metodología para, o sea, el tema para esa parte de proyecto, bueno, pues ahí probablemente les pidan más, ¿no? Probablemente ahí tengan que hacer un determinado número. En este caso, por cuestión de tiempo, porque obviamente hacerlo en 6 semanas, pues va a ser muy complicado hacer un proyecto completo. Nosotros solamente hablamos de pasos metodológicos. Solamente vamos a elaborar un objetivo general y vamos a elaborar 2 objetivos específicos. Esa va a ser su práctica, ¿sí? Estos ya dependerán si ustedes o alguien, no crean que los voy a limitar. Si alguno de ustedes decide hacer más, o sea, que diga, no, es que yo quiero, de acuerdo al alcance de mi tema, necesito hacer, no sé, 2 generales, 5 específicos, tampoco pasa absolutamente nada. Reitero, no hay un número determinado de objetivos. Y obviamente, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, tiene que ser en verbo en infinitivo, obviamente que tenga ar, er, ir, y párenle de contar. A ver. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Al final de cuentas, el caso de los objetivos, bueno, va muy relacionado con la formulación de nuestro problema, en el caso de los generales, y en el caso de los específicos, lo que más se toma en cuenta son las variables, ¿no? La variable, por eso hablamos de enfoques cualitativos y cuantitativos. Dependiendo esa parte, pues es como yo puedo elaborar mis objetivos específicos. Pero al final de cuentas, necesariamente la finalidad de ambos es responder a nuestro problema. En nuestro planteamiento del problema, pues ahí pusimos toda la problemática que hay a través de un diagnóstico, de un pronóstico, de un control de pronóstico. Pues los objetivos van a tratar eso, darle respuesta de lo que planteamos, valga la redundancia, en el planteamiento del problema a través de un procedimiento científico. Ahora, tenemos muchísimos, ahorita de hecho les voy a enseñar o les voy a mostrar un listado en el cual ustedes se pueden apoyar para precisamente poder elaborar sus, digamos que sus objetivos. Muchas de las veces nos vamos por los más comunes, ¿no? Estudiar, observar, analizar, pero hay una lista inmensa de objetivos que nos pueden servir para la elaboración.
pero pues no solamente es colocarlos por colocarlos. Una parte muy importante, digamos, un consejo práctico muy importante que nos ayuda a elaborarlos de una manera correcta es precisamente checar nuestro tipo de investigación y realizarnos una pregunta. Ya con eso, pues podemos utilizar un verbo que, pues digamos que esté más enfocado a lo que yo quiero. A ver, déjenme ver. Miren, aquí está. Obviamente ustedes lo tienen en pantalla, le pueden ir dando la lectura tal cual. No vamos a ver todos, nos vamos a explicar algunos. Si yo tengo un tipo de investigación que es una investigación exploratoria, o sea, que busque conocer algo, ¿qué pregunta me tendría yo que formular para ser mi objetivo? Pues podría ser, ¿qué quiero saber? ¿No? Y si yo mi tema de investigación lo pongo en esa parte de conocer, pues obviamente como con qué verbo podría iniciar mi objetivo. Podría ser conocer, podría ser explorar, podría ser diagnosticar, ¿sí? Si tenemos otro, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Si tenemos una investigación de tipo comparativa, en este caso, bueno, pues claramente el verbo sería comparar. Pero como respuesta a qué pregunta, bueno, pues ahí nos tendríamos que preguntar, ¿no? Si hay diferencias, si hay semejanzas, si hay vinculación, si existe algún tipo de relación y obviamente utilizar este verbo. Bueno, pues el tipo de investigación y las posibles preguntas nos pueden ayudar a elegir un verbo. Digo, no hay uno determinado, tenemos una gama y podemos elegir el que nosotros queramos. Bueno, les voy a mostrar antes de que vayamos a esa parte, les voy a mostrar la lista de verbos. A ver, aquí está. Ay, Dios mío, espérenme. A ver, déjenme ver si no se quitó. No, miren, ahí está. Aquí está. Este listado yo se los voy a compartir más tarde, terminando la sesión, se va a quedar en su plataforma para cuando lleguen a la parte de trabajar en casa y obviamente los puedan pulir si es que quieren modificar su objetivo. En este caso, este listado, como lo pueden ver, contiene 170 verbos para realizar objetivos. Dependiendo, ¿no? Si tengo que realizar un objetivo que tenga que ver con la parte de algo teórico, bueno, acá tenemos nuestro listado de verbos. Si tenemos algún objetivo de procedimiento, alguno que tenga que ver con una cuestión actitudinal, que en este caso podrían ser las áreas relacionadas con la conducta, nos podría, digamos que servir este. ¿Por qué? Porque son verbos que nos ayudan a definir objetivos que tengan que ver con las capacidades de actitud. Entonces, podría ir mucho enfocado esta parte. Posteriormente tenemos el listado de los objetivos generales y objetivos específicos. Miren, no solamente tenemos analizar y observar, ¿no? O sea, vemos una gran gama, por lo menos tenemos 40 en generales, 40 en específicos que nos pueden ayudar dependiendo cuál sea el propósito. Solo tengamos cuidado porque si yo busco, no sé, si yo pongo en mi objetivo general producir una solución, claramente en mi marco teórico voy a tener que apreciar cuál es la solución que le están dando al problema, porque si no, pues quiere decir que el objetivo no se cumplió, ¿sí? Acá tenemos el listado de específicos. Obviamente hay millones de maneras de cómo los podemos utilizar, dependiendo cuál sea el propósito. Y no son los únicos, la lista también nos contiene, por ejemplo, ya verbos planificativos, o sea, los que nos sirven para planificar. Y tenemos desde verbos cognoscitivos, tenemos verbos de análisis, de síntesis, de comprensión. Les decía, ¿no? La mayoría pues ponemos analizar. Pero bueno, en el análisis no solamente analizamos, podemos poner una parte de calcular, podemos enlistar dentro de un análisis, numerar, dividir, entre algunos otros. En el caso de síntesis, miren, ahí también tenemos, en el caso de comprensión, aplicación y evaluación. Si ya solamente nos vamos a que lo que va a contener mi investigación son resultados, bueno, pues los de evaluación nos podrían servir bastante, ¿no? Dentro de la parte de clasificar, enjuiciar, escoger, entre algunos otros.
Ahorita yo se los voy a poner, digamos que nada más les voy a dejar aperturado el documento, me atrevo a decir que estos generales específicos, y bueno, pues ya con esto ustedes podrán poner en práctica lo que acabamos de ver. A ver, déjenme, nada más vamos a culminar la parte de objetivos. Ok, entonces, ¿qué podemos llegar nosotros a la conclusión con lo que hemos platicado? Pues los objetivos son guías de estudio que nos van a servir durante todo el desarrollo de la investigación. Y muy importante, no los dejemos, no solamente redactemos los objetivos y luego nos olvidemos de ellos. No, siempre los tenemos que estar, digamos que acudiendo a ellos y les voy a decir por qué. Porque a veces lo que pasa es que solamente los redactamos como se nos ocurrió en el momento y cuando seguimos avanzando en la investigación, cuando llegamos al término, vamos a decirlo así, de marco teórico, y ya damos la lectura, nos damos cuenta que los objetivos ni siquiera los tomamos en cuenta, ni siquiera están vinculados con la investigación y ni siquiera los cumplimos. Entonces es importante que en cada etapa de la investigación me acuerde y regrese a mis objetivos. ¿Por qué? Pues porque me va a ayudar a darle enfoque a mi investigación. ¿Sí? Y siempre pues deben de tener esa congruencia con nuestro objeto de estudio, con nuestro planteamiento del problema que ya platicamos y claramente pues con la parte de la hipótesis, ¿sí? Ya con esto tenemos tres. La mayoría de autores, la mayoría de personas doctrinarias nos hablan de que existen solamente dos, los objetivos generales y los específicos, que son los que la mayoría de nosotros conocemos, trabajamos y bueno, pues hemos manejado. Pero no son los únicos. De hecho, hay autores, en este caso como Tamayo y Tamayo, que nos dicen que existen tres tipos, ¿sí? Los primeros que son los objetivos generales, que ya platicamos que son estas metas globales que obviamente se busca cumplir en la investigación y que obviamente nos van a describir la realidad de lo que queremos conocer o de lo que queremos hacer durante toda la investigación. Y en el caso de los específicos que derivan, ¿no? De los generales y que son estas herramientas o son estas acciones que el investigador va a ir agotando, o sea, va a ir cumpliendo para llegar a los objetivos generales. No quiere decir que sean completamente distantes, no, yo tengo que ir agotando los específicos para llegar al general, si no, la realidad es que no se va a lograr el cumplimiento de los mismos. De hecho, los específicos los vamos logrando o los vamos ejecutando en cada una de las etapas de nuestra investigación. Y tenemos los terceros, que son los que decíamos que muchas de las veces no tenemos contacto de ellos, o por lo menos no de manera tan evidente como los anteriores. Los objetivos metodológicos son los que nos ayudan a que nuestra investigación sea mejor manejada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos objetivos van a ser estas estrategias que estamos utilizando como investigadores para cumplir con nuestros objetivos específicos. Y podemos preguntarnos entonces por qué la mayoría de investigaciones no los vemos. No es porque no existan, sino que como no se les señala, o sea, no se escriben de manera física, o sea, de manera en forma de enunciados, no tiene un enunciado formal y por eso pensamos que no están, pero sí están incluidos dentro de y se van mencionando dentro de la estructura de la investigación, ¿sí? ¿Cuál puede ser la estrategia? Pues una de las estrategias que es un objetivo metodológico, pues por ejemplo, organizar. Organizar toda la información es un objetivo metodológico, ¿sí? Probablemente yo no lo anoto, pero obviamente cuando yo voy haciendo mi investigación, por supuesto que lo estoy tomando en cuenta para que mi investigación pues se desarrolle de manera correcta.
Sí, les voy a pedir un favor, cuando quieran participar de preferencia, porque a veces puede ser una duda que no sea para uno, sino que sea para todos, nada más alcen su herramienta de manita y les doy la palabra sin ningún problema para no estarme yendo tanto al chat y luego les contesto y ni saben qué preguntaron los demás. Bueno. Su compañera Mariana me está diciendo que si estos objetivos metodológicos están en todo el documento, ¿sí? O sea, como tal, como si no fuera un apartado. Verdaderamente, Mariana, están implícitos en toda mi investigación, ¿sí? Yo decidiré cuáles, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo en el caso de organizar toda la información bibliográfica. Ah, bueno, eso es un objetivo, porque pues al final de cuentas me va a ayudar a que mi investigación se maneje de una manera más adecuada, pero no lo voy a nombrar, o sea, no le voy a poner objetivos metodológicos, o sea, no los voy a redactar, solamente van implícitos dentro de mi investigación. En el caso de lo que nosotros vamos a trabajar, también vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner solamente generales y solamente específicos, no vamos a poner metodológicos, eso ya dependerá pues, de las estrategias que ustedes quieran contemplar. Bueno. Ahora, ya que lo vimos acá, se los voy a mostrar a manera de ejemplo para que obviamente ya puedan pasar ustedes a la redacción. Nada más déjenme, lo localizo. A ver, les voy a proyectar otra vez. Aquí está, miren. Aquí están los objetivos de la investigación. Ya habíamos comentado, yo les había puesto el ejemplo la sesión pasada, les decía, bueno, es un trabajo de investigación de la participación de las mujeres en la comisión de delitos. Bueno, en ese tema, en los objetos de investigación, como se pueden dar cuenta, solamente tenemos un general y tenemos 4 específicos. En el caso del objetivo general, bueno, analizar los factores que influyen en las mujeres mexicanas para que cometan delitos actualmente. Si nos damos cuenta, esa es la generalidad, esa es la amplitud. O sea que después de todo mi marco teórico de mi investigación, yo tengo que llegar a cumplir ese análisis. No solamente la mención, o sea, no solamente los voy a mencionar, los voy a analizar. Y no solamente va a ser uno, va a ser la totalidad de factores. Pero para eso están de acuerdo que yo no lo puedo hacer solamente en un paso, ¿no? De un golpe, sino que tengo que ir pasos por pasos, tengo que ir agotando temas por temas que me ayuden a llegar a esta totalidad. Ah, bueno, pues para eso tengo los objetivos específicos. Como se pueden dar cuenta, acá solamente tenemos 4. En el caso, bueno, conocer el fenómeno social actual en que las mujeres muestran un incremento en la comisión de hechos ilícitos. Recordarán que cuando les compartí un poquito del planteamiento del problema, hablaba precisamente de eso. El problema salía a raíz de que siempre ha existido una participación de la mujer, pero en la actualidad, pues obviamente eso, digamos que esa conducta se había incrementado. Entonces, cuando yo hablo del fenómeno social, bueno, pues ya empiezo a agotar una parte del factor. Posteriormente hablo de estudiar cada factor motivante para que la mujer cometa conductas ilícitas. ¿Por qué factores motivantes? Bueno, pues aquí tendríamos que entrar en la especialización del tema, pero de acuerdo a la criminología tenemos diferentes factores que influyen en que una persona cometa conductas. Bueno, pues yo me voy a ir a cada factor motivante y cada factor motivante desde predisponente, preparante, etcétera incluye acá la totalidad de los factores. Posteriormente voy al comprender el impacto familiar y social que han generado las mujeres delincuentes. Cuando hablamos de impacto familiar y social, pues ¿en qué deriva? Pues en una consecuencia, en cómo se da la consecuencia a través de estos factores y lo vuelvo a agotar. Y el último, bueno, identificar los delitos más recurrentes que cometen las mujeres en nuestro país. Pues claro, y podremos decir nosotros, bueno, ¿y qué tendría de relación los factores en cuanto a la parte de los delitos más recurrentes? Ah, porque recordarán que en el planteamiento del problema yo les comentaba, ¿no? Que la mayoría de participación de la mujer se daba en delitos patrimoniales y esos delitos patrimoniales se daban a raíz de que pues muchas mujeres ya son cabezas de familia, son madres solteras y bueno, se empiezan a involucrar en este tipo de
conductas por la cuestión económica. Y la economía, pues también es un factor. Entonces, a raíz de todos estos pasos, yo voy a llegar a este resultado, analizar la totalidad de factores. Bueno, ¿se reúne el requisito? Claro, o sea, porque si nos damos cuenta, aunque no pertenezcamos al área de derecho, pues quedan claros, ¿no? No es como que, ay, no entiendo absolutamente nada. ¿Hay claridad? Sí. ¿Son concisos? También. Si se dan cuenta, son pequeños, son cortos. ¿Nos llevan los específicos al general? Claro. ¿El general nos habla de una totalidad? Sí. Y lo más importante, pues están redactados en verbos en infinitivo, ar, er. Bueno, ir, ¿no? En este caso solamente hay ar y hay er, ¿no? Tendríamos ahí esta parte, analizar, conocer, estudiar, comprender e identificar. Entonces ahí ya los tenemos. Bueno. Entonces, ya que nosotros vimos qué son los objetivos, cómo se realizan, qué pasos tenemos que agotar y que ustedes ya los vieron de manera empírica, cómo se realizan en la práctica, bueno, pues ahora de acuerdo a sus temas que ya eligieron, a sus objetos de estudio y al título que ya me estandarizaron cuando me lo dijeron, van a realizar sus objetivos. Ahorita, como no vamos a dar mucho tiempo porque tenemos que dar continuidad, solamente vamos a tener un periodo de 10 minutos. Solamente van a realizar uno general y uno específico, ¿sí? Terminando, digo, rápido hacemos una dinámica a participación voluntaria. 2, 3 personas me comparten uno, el que decidan, o si no, yo los elijo, nada más para participación y ya. Y ya obviamente para que ustedes los hagan en casa, si están correctos, ya no habría ningún problema, así los cargan y ya nada más complementarían uno específico más. Ya si vemos que no, pues ya tendrían que hacer sus modificaciones, ¿sale? Bueno. No se desconecten, tienen que seguir conectados, nada más obviamente váyanlos realizando. No se preocupen, si los quieren hacer en algún editor de texto lo pueden hacer, si lo quieren hacer en teléfono, si lo quieren hacer en una hoja, no hay ningún problema. Solamente que sea un material que lo tengan a la vista para que ahorita que les pregunte, pues me lo puedan compartir. Son las 2:33, de acuerdo a mi reloj, entonces iniciarían y a las 2:43, bueno, cerramos la actividad y ya les preguntaría. Entonces adelante les comparto la lista de verbos en pantalla por si quieren tomar algunos, si gustan algún otro más, también lo pueden hacer.
Perfecto, bueno, ya se terminó el tiempo. Les voy a pedir entonces que me compartan solamente uno, el que ustedes decidan. Solo me dicen si es general o es su objetivo específico. Si están de acuerdo, bueno, si alguien gusta de manera voluntaria, si no, bueno, lo hacemos por licenciaturas. ¿Puedo yo, profesora? Claro que sí, adelante, Carlos. Bueno, realicé mi objetivo general, pero no sé si está correcto, ¿no? Bueno, eh, antes de exportar e importar un producto, siempre es analizar la situación para así calcular y categorizar las acciones para orientarnos y planificar lo que se lleva a cabo en las aduanas, ya sea dentro o fuera de las áreas. Para situar, debemos identificar las réplicas de los similares productos que se han presentado en los otros negocios con el fin de relatar la forma de reescribir la formulación que se ha reconstruido en cada actividad y en sí revelar y evaluar los fundamentos que se han propuestos. Perfecto, ok, aquí encontramos varios, de hecho si nos dimos cuenta como que había varios verbos en infinitivo, no hay ningún problema, si los quieres separar, está perfecto, si los quieres dejar juntos no hay problema, tu tema era trámites, ¿verdad? Problemas para, no, Así es. trámites para importación y exportación, sí, ¿verdad? Ajá, sí, trámites a la mercancía. Perfecto, ok, sí, entonces está perfecto, y en tu caso, bueno, ya si quieres hacerlo así, lo puedes hacer, si quieres complementarlo o separarlo, si fuese el caso, también lo puedes hacer. Ok, profesora. Perfecto, Carlos. ¿Alguien más? Yo Adelante, Giovanni, por favor. establecí los objetivos específicos ¿Sí? y establecer las organizaciones que trabajan en Puebla para el control y la erradicación del feminicidio. Determinar cuál es el motivo de por qué se sufre más violencia. Buscar soluciones a la entidad y cantidad de feminicidios ocurridos en la ciudad de Puebla. A pesar de las constantes marchas y numerosos grupos y organizaciones de mujeres contra la violencia hacia la mujer, y hacer un estatuto jurídico, social y homogéneo y una de Puebla en la red. Ok, perfecto. En tu caso ya podrías tener 3 o 4, ¿no? Porque creo que el último estaba junto. Sí. Efectivamente, entonces si lo quieres dejar en 3, está perfecto. Si lo quieres separar el último y que sea uno más, que sean 4, no hay ningún problema. Todos están relacionados porque tu tema era acerca de factores victimológicos, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien, Giovanni. Nada más un segundito le pongo. Okay. Si no los me olviden, no los anoto. ¿Ok? ¿Alguien más? Ya ahorita fue de comercio y derecho. A mí me gustaría pasar, maestra. Adelante, Bert, por favor. Yo tengo un objetivo específico. Establecí el objetivo general y después los objetivos específicos. El objetivo general es descubrir e investigar las consecuencias que tienen los países que cierran su puerta al comercio internacional. En objetivo específico puse 3, que es el primero, conocer qué países no practican ni promueven el comercio internacional. El segundo es investigar los motivos del por qué no abren sus puertas al comercio internacional. Y el tercero, descubrir qué alternativas han optado estos países por la falta del comercio internacional. Perfecto, ya contuviste los 3. De hecho, si se dieron cuenta, había como la causal, las consecuencias, repercusiones y los 3, digo, en automático nos avientan al primero, que en este caso sería el objetivo general. En tu caso, Bert, pasa lo mismo, ya no le tienes, ahí sí para que veas, ya no tienes que hacer ninguna separación y tampoco tienes que hacer ningún corte. Si gustas dejarlos así, que sean 3 específicos, adelante. No hay ningún problema. Perfecto, teacher. Bert, eres de comercio, ¿verdad? Comercio internacional, sí. Perfecto. Y Paola, perdóname, Paola, 2 veces te quité la palabra. Sí, bueno, yo tengo un objetivo específico y es conocer e identificar las medidas de protección especial para los derechos de los niños y niñas que nacen en centros penitenciarios de México. Nada más hice uno. Nada más hiciste uno. ¿Es el general o específico? El específico. El específico, ok. Sí, está perfecto. De hecho, esa es otra de las partes. Varias veces lo que hacemos es que generamos el general y posteriormente hacemos los específicos, pero también se puede partir de ahí, sí se puede hacer un específico y a partir de los específicos concentrarlos, o sea, concentrar mis pasos
y hacer una generalidad, que en este caso, bueno, fue la parte que hizo su compañera Paola, y si nos damos cuenta como estrategia está bien, porque ya no hay manera de que del general podamos desprender, digamos que vamos a la inversa, lo único que vamos a hacer es conjuntar los que me salgan en específico y ya solamente hacer un panorama general. Entonces también está bien en tu caso, Paola. A ver, déjame checar, Paula, porque... Ah, ya, era el de víctimas no visibles del sistema penal, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, muy bien, Paula. Espérame porque a ti te tengo abajo. Ok. Adelante. Entonces, Luis, tú serías el último. Sí, Miss. Como objetivo general, puse analizar el uso que los jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de Puebla dan a las redes sociales, tanto en el ámbito social como en el académico. Y en objetivos específicos puse analizar el tipo de participación de los jóvenes estudiantes dentro de las redes sociales. Ok, participación. A ver, repíteme el general otra vez, por favor. Claro que sí, es analizar el uso que los jóvenes estudiantes universitarios de la ciudad de Puebla dan a las redes sociales, tanto en el ámbito social como en el académico. Perfecto. Ok, sí, entonces sería concentrar la importancia, ¿no? Sí, es correcto. Perfecto. Ok, sí, ya estaba recordando tu tema. Es uso de redes sociales en universitarios, ¿no? Universitarios en la ciudad de Puebla. Muy bien, Rodolfo, igual pasaría lo mismo. En tu caso, el general, tanto el específico te lleva. Ya nada más sería que complementaras un específico más. Ya tú dices, si ahí tú, como tu tema es generalizado, no hay ningún problema. Lo puedes concentrar en factores, lo puedes concentrar en consecuencias, lo puedes concentrar en impactos. Ahí tienes como una gran gama para poder agarrar uno más y que también te lleve a tu objetivo general. Sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Entonces ya están. Está comunicación, está derecho, está comercio y creo que ya. Bueno, solamente me faltó mercadotecnia. Pero bueno, a ver. Entonces, si no tenemos problema, creo que no hay mayor dificultad en cuanto a la parte de objetivos. Me atrevo a decir que hubo un poquito más de conflicto cuando empezaron a diseñar su planteamiento del problema. Y precisamente cuando desarrollamos bien un planteamiento del problema y hacemos de manera correcta una delimitación, que fue lo primero que nosotros nos estuvimos enfatizando de hay que delimitar en tiempo, hay que delimitar en espacio y demás, nuestros objetivos solitos salen, digamos que solitos salen y los podemos estructurar de una manera más sencilla. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya tenemos un panorama general y ya tenemos un enfoque aproximado que le vamos a dar a nuestra investigación. En algunos temas, como se pueden dar cuenta, es mucho más palpable, ¿no? O sea, es más evidente. En algunos nos cuesta un poquito más por la generalidad, pero ya van aterrizando los objetivos y no vi que les causara mayor problema. Bueno, entonces dejando los objetivos a un lado, ya nada más recordarles, ya está el espacio en plataforma. Ya nada más, ahorita les aperturo la fecha. Bueno, la fecha estaba mal porque obviamente no lo habíamos visto. Ahorita ya nada más les cambio la fecha para el día lunes. Sigue estando en el mismo apartado de nuestra segunda pestaña, que es planteamiento del problema. Ahí van a encontrar hipótesis, justificación y objetivos, que es lo que vamos a realizar. A marco teórico no le hagan caso porque marco teórico ya es la tercera semana, que es lo que vamos a ver, digamos que la siguiente sesión el lunes. A ver, vamos a seguir con el material, nada más en un segundo. A ver. Creo que ya nos aparece. No, a ver. Aquí está, ya tenemos nuestra siguiente parte. Posteriormente a los objetivos vamos a elaborar algo que se llama hipótesis. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, para empezar, ¿qué es la hipótesis? Y bueno, posteriormente, ¿cómo se da su formulación? La hipótesis básicamente es un supuesto o es una tentativa que tienen ustedes, porque ahora son los investigadores, para poder darle solución o respuesta al problema que estamos investigando. La hipótesis es tan importante porque de hecho se nos dicen los autores que estudian estas áreas de metodología que no podemos avanzar en una investigación si no comenzamos por tratar, por lo menos, de darle una explicación
o en su defecto, ¿no? Si nos queremos aventurar más, pues una solución posible a esa problemática, a ese objeto de estudio, ¿sí? Ahora, si esa suposición, si esas tentativas, si ese supuesto lo hacemos a manera de enunciado, es a lo que se llama hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir a manera de enunciado? Pues que esté compuesto en proposición. En ese caso, eso sería una hipótesis, ¿sí? Ahora, en el caso de la hipótesis, tenemos también que es una suposición de una verdad. ¿Por qué decimos suposición? Porque hasta ese momento no se ha establecido. ¿Qué quiere decir? Que pues no le hemos demostrado. Por eso estamos realizando una investigación. Si ya lo hubiéramos comprobado, pues ya para qué investigamos, ¿verdad? Entonces la hipótesis solamente se queda en esa parte, en una suposición, en una conjetura inicial que vamos a hacer acerca de nuestro tema, de nuestro objeto, digamos que de nuestro objeto del problema, ¿sí? De la realidad, que todavía no la hemos comprobado, pero que con nuestra investigación sí queremos llegar a conocer, ¿sí? Bueno, ahora, en este caso les voy a mostrar, la hipótesis también es muy sencilla, no tiene tampoco un requerimiento de enunciados, ni mucho menos, no hay un contenido específico. Yo les sugiero que sea entre 4 o 5 renglones más o menos, de manera mínima, para que obviamente podamos comprenderlo. Cuando ustedes se propusieron su tema, porque era pues un tema de interés o en el cual ustedes tienen un poco más de conocimiento, les llama la atención o bueno, cualquier cosa, supieron y se pusieron a pensar pues obviamente en el posible origen del problema, indistintamente pues del tema que ustedes hayan elegido, ¿no? Ponemos el ejemplo, bueno, decía su compañera, ahorita por ejemplo se me ocurre el tema de su compañera Paola, que hablaba de las víctimas no visibles del sistema penal. Y cuando fue eso, cuando le preguntamos acerca de qué se refería a su tema, ella nos comentó muy acertadamente, pues obviamente de los niños que nacen precisamente dentro de prisión. A raíz de eso, su compañera se tuvo que haber cuestionado, pues, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál sería la posible solución? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los factores? Ella tuvo que empezar a preguntarse muchas cosas cuando hizo la elección del tema. Y obviamente eso se genera y si nosotros lo redactamos, se convierte en una hipótesis. Porque probablemente los supuestos y las conjeturas que ella y todos nosotros tenemos, probablemente con el paso de la investigación pueden pasar dos cosas. O se puede comprobar, o sea, que la hipótesis es completamente cierta, o en su defecto no. Podemos corroborar con todas nuestras fuentes de información que pues estábamos en un error y que pues la hipótesis no fue comprobada, ¿no? No hay ningún problema. Al finalizar, cuando hagan ustedes su presentación, pues ya me dirán si comprobaron o no comprobaron la hipótesis. ¿Por qué? Pues porque no hay problema, no es que esté mal o esté bien si se comprueba o no se comprueba. Lo bueno es que al final lleguemos a una verdad científica, a una verdad comprobada. Hay temas un poquito más evidentes, hay temas que sí son evidentes y que podemos tal vez generar una hipótesis de manera más inmediata y sobre todo más certera. Pero va a haber temas tan complejos que la realidad es que hasta nos vamos a asombrar cuando lleguemos a los resultados finales, ¿sí? Bueno. A ver, déjenme ver. Les voy a proyectar, les voy a poner el ejemplo, ya explicamos qué es. Y les voy a poner el ejemplo. Este no lo vamos a hacer en sesión, este ya lo harán ustedes en su casa, sobre todo porque es una cuestión muy corta, que si ya tenemos bien delimitado nuestro tema y nuestros objetivos, pues la realidad es que nuestra hipótesis surge o surgió desde el momento que elegimos tema. Ok, acá tenemos la hipótesis, miren. Recordarán, obviamente ya les dije cuál es el tema, ya vieron cuáles son los objetivos. Y mi hipótesis, recordemos que es esta conjetura. ¿Cuál era mi conjetura inicial antes de comenzar a realizar mi investigación? Ya se los había comentado, ¿no? Yo decía, bueno, pues es que la mayoría ha incrementado el número porque ya lo vi en la estadística, pero la mayoría de las que comete delitos es por delitos patrimoniales, ¿no?
Entonces ahí mi hipótesis surgió y dije, bueno, pues el factor económico es el que más motiva a las mujeres a delinquir. Además de ser más vulnerables a estar dentro de un supuesto delincuencial, aquellas mujeres provenientes de familias no estables, porque ese era mi pensar al inicio. Obviamente, con el paso de la investigación me pude dar cuenta que no, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues el factor económico no es el único, porque hay un sinfín de delitos y me terminé llevando muchas sorpresas. Tampoco la cuestión de las familias no estables, porque pues el hecho de no tener una familia no estable o tener una familia no estructurada, pues no quiere decir necesariamente que se tenga que delinquir. Entonces ahí tuvimos una hipótesis, pero al final de cuentas pues era un punto de partida, algo inicial con lo que yo tenía y que dije, bueno, pues yo supongo, yo creo esto, pero obviamente por eso voy a realizar mi investigación para ver si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Esta es la parte de la hipótesis. Este sería entonces nuestro segundo paso o nuestra segunda tarea, si ustedes lo quieren ver así. Todo va a estar separado por apartados para que obviamente no nos perdamos y llevemos un orden dentro de nuestra metodología. Entonces, primero iría el apartado de objetivos, posteriormente iría el apartado de la hipótesis, ¿sí? ¿Tienen dudas en cuanto a la parte de la formulación de hipótesis? ¿No? Bueno, a ver. Déjenme otra vez regresar. Ahora ya nuestro siguiente apartado, que sería el apartado que va a culminar nuestra segunda semana de trabajo, vamos a mencionarlo de esa manera, es la parte de la justificación. Ya con la justificación nosotros estaríamos obviamente terminando segunda semana previa a incluirnos ya la formulación del marco teórico, que es obviamente la parte más pesada, sobre todo en cuanto a tediosa y en cuanto a el gran contenido que tiene, pero de ahí en fuera no pasa nada. Entonces, en el caso de justificación, a ver, déjenme subirle porque creo que ya se trabó. Espera. Aquí está la parte. El siguiente apartado, que ese sí lo van a practicar ahorita, porque ese sí tiene un poquito más de, digamos que de interés que le tienen que poner, porque es la valorización a su trabajo. Digo, lo van a pulir en casa, pero pues no quiero que se les junten las tres cosas, para que más o menos vayan teniendo una idea en la elaboración. Vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con los objetivos. En el caso de la justificación es una etapa o es una parte de la metodología que digamos que incluye el cómo nosotros demostramos por qué nuestro trabajo o por qué el proceso de investigación es importante, ¿sí? Además de eso, pues también a través de la justificación podemos dar una exposición de todos los beneficios que se van a obtener a raíz de la investigación. Ahora, ¿por qué es importante la justificación y por qué yo les decía que era más una cuestión de valor? Porque precisamente es la valorización que ustedes mismos, solitos, le van a dar al trabajo que están por realizar o que están realizando. ¿Por qué? Porque obviamente la percepción puede ser diferente, ¿no? Yo lo puedo percibir como un trabajo interesante, como un trabajo que aporta, como un trabajo deficiente o como yo quiera. Pero al final de cuentas, ustedes que son los expertos en el tema, porque ustedes son los que lo están investigando, pues qué mejor que ustedes para saber el valor real del trabajo. Entonces, en la justificación es el momento metodológico perfecto para poder hacer este desarrollo, explicando la importancia, explicando los beneficios, explicando el valor de su trabajo. El autor Rojas Soriano nos habla o nos explica 4 elementos o 4 criterios que podemos seguir para poder realizar nuestra justificación del tema de una manera adecuada, sobre todo que pueda
contener, digamos, los aspectos más importantes y que pueda concentrar pues lo que necesita demostrar nuestra justificación. El primer criterio que tenemos es acerca de la magnitud del problema. ¿Cómo puedo yo demostrar dentro de mi justificación la magnitud de mi problema, o sea, de mi objeto de estudio? Para esto, sugerencia o lo más, digamos que factible que podemos hacer es usar estadística, ¿no? Utilizar bases de datos estadísticos para poder demostrar qué tan grave es nuestro problema, o sea, por qué en base al número de personas que están afectadas por ese objeto, ¿no? Obviamente acá lo único, digo, y sí hay que mencionarlo, lo importante de esta estadística, sabemos que encontramos mucha información. Tratemos que nuestra estadística sea emitida de fuentes confiables. Recomendación, pues obviamente de fuentes gubernamentales. Digo, más allá de otra cosa, ¿no? Porque podríamos decir nosotros, pero ¿a poco sí? Todo lo que nos dice el gobierno es verdad. Bueno, acá ya entraríamos otro tema, pero al final de cuentas son las que tienen las medidas de certeza para poder proporcionarnos información. Entonces, bueno, pues nos tendríamos que apegar a esta parte. Podríamos hablar de varios, ¿no? Pues de todos los temas que ustedes van a tener. En el caso, quienes creo que es el tema de su compañera Stephanie, acoso sexual en el ámbito laboral en el estado de Puebla. Pues para demostrar la magnitud del problema, pues probablemente tendría que acudir a una estadística, no sé, probablemente del Instituto Poblano de la Mujer, porque sí, porque su investigación es poblana. Entonces ahí puede ver si encuentra alguna estadística que le diga cuántas mujeres sufrieron acoso, sufren acoso en su trabajo en tal y tal fecha, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos va a dar, ay, no, la magnitud, ¿no? En el caso de su compañero Giovanni, feminicidio, pues lo mismo, ¿no? Tendríamos que agotar la estadística para saber la parte de la magnitud que tenemos en cuanto a la parte del problema. Y con eso, pues podemos irnos dando una idea. No solamente a nosotros, sino también a nuestro lector. Dígame, Mariana. Miss, pero por decir, si no hay estadísticas en nuestro tema, ¿cómo, de qué otra forma podemos medirlo? ¿Cuál es tu tema, Mariana? Impacto del lenguaje corporal en la pandemia tras la digitalización. Ay, Mariana, ¿y yo por qué no tengo tu tema? Ah, porque me quedé hasta el final. Es cierto, lo ibas a poner, ¿verdad? Sí. A ver, dámelo de una vez, Mariana. Impacto del lenguaje corporal. A ver, espérame. Impacto en el lenguaje corporal. Ajá, en la pandemia tras la digitalización. En la pandemia tras la digitalización. Tras la digitalización. A ver, cuéntame un poquito acerca de tu tema, Mariana. ¿A qué enfocado? ¿Cómo de qué trata? Bueno, o sea, yo lo que quería era de que mostrar la diferencia que hay en el lenguaje corporal de forma digital, ya sea por Zoom, en las redes sociales, en todo lo que es Internet, y diferenciarlo de lo que es el contacto humano, o sea, cuando uno está presente con la persona. Puedes interpretar a la persona físicamente porque en el proceso de la comunicación el lenguaje corporal ocupa hasta el 80% de proceso comunicativo. Entonces, tras verse afectado con la pandemia que se volvió más digital, pues ya hay una restricción del cuerpo, aunque sea en un plano medio, pero pues todo se ve distorsionado y todo ya es como actuado y planificado, ya no es natural. Claro. Ok. Ese 80% que me acabas de mencionar, ¿de dónde lo sacaste? De Internet. En Internet. Ah, bueno, pues mira, ahí podrías agarrar esa estadística. Obviamente la estadística probablemente no la vas a encontrar en comparativa, pero sí encuentras tu primera estadística, digamos, base.
¿no? ¿De dónde partes tú? Ah, bueno, saber que el 80% era esta cuestión. Ya posteriormente, pues ha visto afectada y ya tú te seguirás, digamos, con tu tema. ¿Puedes partir de ahí? Sí. ¿Hay estadística? Claro que sí. Acá dices, bueno, si lo dijo Juan Pérez, digo, va a estar complicado, pero me imagino que va a haber muchos comunicólogos muy brillantes, muy reconocidos en universidades de muchos lugares, en los cuales sí te puedes apoyar en estadística, Mariana. Por ejemplo, ese 80% que sacaste, me atrevo a decir que es una fuente confiable, y lo puedes invocar tú, obviamente nada más enunciando de quién lo obtuviste. Y con eso tú ya tienes tu estadística, por lo menos la inicial. Ok, Sí, sí, Mariana. Bien. gracias. ¿Alguien más me mandó un mensaje? Espérenme. A ver, espérenme. Marta Itzel. Sí, Marta. Bueno, el mío es la evolución de negocios, en específico pymes, en medios digitales y el uso del marketing durante la pandemia. A ver, Marta, vamos por partes. Tú no estás en lista, ¿verdad, Marta? Sí. Ay, eres de De mercadotecnia, ¿no? ¿Y por qué no Creo me que aparece? fue una de mis dos compañeras que se anexaron ya hasta el final, Miss. Le di dos nombres. Ya, Marta Itzel, ¿verdad? Sí, Miss. Perfecto. A ver, espérame, Marta, dame un segundo. A ver, ahora sí, dímelo. La evolución de negocios, pymes, en medios digitales y el uso del marketing durante la pandemia. Ay, Dios. Durante la pandemia. Uy, muy interesante. Vas a encontrar mucha información. Bueno, no sé en cuanto a pymes, pero me imagino que en uso de marketing durante la pandemia yo creo que sí. Perfecto, muy bien, ya lo noté, Marta, muchas gracias. Ya creo que no me falta nadie, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces. A ver, espérenme tantito. ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, les decía, entonces la magnitud del problema la podemos explicar a base de una estadística, porque de hecho si nos damos cuenta, hasta la estadística es lo que de primera mano nos involucra muchas de las veces, ¿no? Y decimos, ay, no, pues sí está feo el problema, sí está fuerte, sí es difícil, no sé, como que es lo que nos impacta de primera mano. Y obviamente eso le empieza a dar un valor a nuestro trabajo, obviamente porque es un problema que involucra muchas cosas y gran parte de las veces a muchos individuos, ¿no? Si no, no sería un problema. Posteriormente, otro criterio que podemos utilizar en cuanto a la parte de nuestra justificación del problema es hablar de la trascendencia del problema, ¿sí? ¿A qué se refiere la trascendencia? Bueno, tiene que ver con esta importancia, pero con esta importancia que va a tener la investigación después, ¿no? O sea, esta investigación que va a tener una importancia no solamente ahorita, sino a través del tiempo va a seguir siendo importante, ¿sí? Por razones varias, ¿no? O sea, eso tiene que ver con muchas cosas, porque es un problema actual, pero que va a seguir, porque es una problemática que va en aumento, porque es algo que va a suceder, porque también puede ser, hay cosas que actualmente decimos, ay, pero ¿a poco sí? Híjole, y eso decíamos hace un año o hace dos, y ahora nos damos cuenta, ¿no? Antes, les estoy hablando hace como 5 años, se comenzaba a hablar mucho acerca de esta regulación del teletrabajo y este home office y todo lo demás. En ese momento, pues como que a nadie le importaba, porque la realidad es que todo era presencial. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que por supuesto que era importante y que nunca le dimos la relevancia o la importancia y que si lo hubiéramos hecho, no hubiéramos tenido tantos problemas, ¿no? En ese momento también se hablaba mucho del uso de tecnologías, ¿no? El uso de tecnologías en la educación, por ejemplo. Y en ese caso, pues tampoco lo veíamos muy viable porque todo era presencial. Y sin en cambio, cuando nos trasladamos a esta mecánica, bueno, pues ya nos dábamos de topes porque no había adaptación, ni por estudiantes ni por maestros. Si nosotros fue complicado, pues imaginemos niveles básicos, medios, pues obviamente se complicó mucho la situación. Sí, algo que comentábamos y comentaba con sus compañeros anteriormente, y decíamos eso, ¿no? Universidades grandes,
poblanas que les costó muchísimo trabajo adaptarse a esta modalidad porque no manejaban plataformas, porque no manejaban cuestiones en línea, porque no manejaban muchas cosas de la tecnología, ¿no? No sé, inteligencia virtual y todo este tipo de cosas, no lo manejaban. Y ahorita, pues obviamente no sabían ni por dónde ni cómo. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Pues obviamente la saturación y la desesperación, porque si como docentes no sabíamos, pues imagínense como estudiantes, ¿no? A veces aunque crecieron, ¿no? Dentro de esta mecánica, pero para ciertas cosas, ¿no? Como las aplicaciones y cosas de ese tipo, pero no necesariamente adaptadas a la enseñanza. Entonces eran temas que en ese momento decíamos, ni son importantes, ni van a pasar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que por azares y por causales y circunstancias de la vida, fuimos a caer ahí. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros temas de investigación. Probablemente ahorita no tienen la difusión o pero la trascendencia la van a tener. ¿Por qué? Porque su importancia no va a quedar ahorita. Muy probablemente ese tipo de investigación va a tener más importancia a través del tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta como criterio para hacer la justificación de nuestro problema? Las posibles soluciones, ¿sí? ¿Por qué las posibles soluciones? ¿Por qué? Porque es importante que contribuyamos, que demos alguna forma tentativa de resolver un problema. Me preguntaban, de hecho sí fue acá, creo que sí fue en este grupo, ¿no? Que me decían, bueno, es que si mi investigación solamente va a ser informativa o descriptiva, yo también tengo que dar soluciones, porque si yo nada más voy a explicar cuando hablamos del planteamiento del problema y hablamos creo que del control de pronóstico. Y esa era la pregunta, por supuesto que sí. Y yo se los mencioné en ese momento. Nuestra investigación va más allá de llenar fojas de información que yo localice en Internet, porque eso sería lo más sencillo, ¿verdad? Aquí el asunto es eso, tratar de buscar viabilidades, soluciones posibles que en algún momento pudieran resolver algún objeto de estudio. Yo sé y también vamos a decir, ¿verdad? Ay, bueno, pero si mi tema es acerca de, no sé, por ejemplo, ¿no? Decían, bueno, estos problemas, dice su compañero hace rato, de los problemas que había en cuanto a la importación y exportación. Y decir, ay, por Dios, ¿qué solución puedo dar yo? Que de todos modos el problema va a seguir. Bueno, pero a veces lo podemos gestionar. Lo podemos gestionar con otras personas y en algún momento sí puede ser una solución al problema. Yo les decía, hay muchas personas que viven precisamente de la investigación, a eso se dedican y claramente están hasta becadas, les pagan precisamente por gestionar estas investigaciones y se encargan de dar posibles soluciones a los problemas, porque esas posibles soluciones se pueden convertir en algún momento no solamente en un trabajo de investigación, dejen ustedes, ya ni siquiera en una tesis. Muchas de las veces se pueden convertir hasta en políticas públicas. ¿Y funciona? Pues claro que funciona, por algo se estudia y en algún momento se puede tener y se puede acceder, por supuesto que sí. Hay muchos lugares, y ustedes lo han visto, ¿no? Muchas instituciones que a veces han ofrecido hasta becas, premios y demás, no sé, a iniciativas al Banco de México, por ejemplo, ¿no? En situación financiera. Y así empiezan a hacerlo en cuestión de la Secretaría de Educación Pública, en diferentes cuestiones. Entonces, ¿se puede? Pues por supuesto que se puede. Entonces, de ahí que siempre tratemos que nuestra investigación, para darle esa importancia, es que pensemos un poquito y probablemente ahí puede estar la posible solución a la forma de resolver esa problemática. Uno nunca sabe. Y ¿qué sería? El cuarto y último criterio que podemos tomar o que debemos de tomar en cuenta sería la parte de la factibilidad. ¿A qué se refiere la factibilidad? Esto tiene que ver precisamente invocado al anterior, en cómo nuestra investigación puede proponer soluciones, ¿sí? Formas de poder resolver el problema. Puede ser a nivel público, puede ser a nivel privado, puede ser ¿qué les digo? Hasta a nivel multidisciplinario, porque a veces la solución de nuestros problemas no necesariamente se encuentra en nuestra área de estudio. A veces necesitamos y tenemos que recurrir con toda la humildad a las demás áreas de estudio, que por algo son y por algo están, ¿verdad? Si no, no existirían, me atrevo a decir yo.
Entonces, muchas de esas dependen de esta cuestión colectiva y ahorita les comento. A ver. A ver, ahí va. Miren, por ejemplo, acá habla, a ver, déjenme ver de quién es. Ah, de Noemí. Noemí hablaba algo acerca de los monopolios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los monopolios? Que sabemos que técnicamente están prohibidos y no deberían de ser y demás. Probablemente su situación de mercadotecnia y diseño publicitario aborde una solución de determinada área, pero probablemente la solución radique pues, en regulaciones más, digamos que más fáciles o en su defecto más rigurosas que ayuden a controlar precisamente o a gestionar la parte de los monopolios. ¿Y eso de quién dependería? Pues probablemente de un abogado, probablemente de un politólogo, porque al final de cuentas, pues ellos son los que suben toda esta parte de política pública. Entonces, ¿podemos apoyarnos de alguien más? Pues sí, sería como lo ideal. Acá Sampieri también es un autor de metodología que nos habla precisamente de los criterios, también los criterios para tomar en cuenta al realizar una justificación. Nos habla de la conveniencia, de la relevancia social, de qué tan práctico es y el valor teórico. En el caso de la conveniencia, pues la conveniencia generalmente tiene que ver con los alcances del investigador, ¿verdad? Qué tan conveniente es o no, porque hay muchos temas que son muy delicados, o sea, hay muchos temas que tocan como algunas estructuras que a veces decimos, híjole, como que qué tan conveniente o qué tan aceptado va a ser. Bueno, pues eso ya depende del investigador. La relevancia social siempre está como más dada a la parte de la actualidad, o sea, qué tan actualizado esté mi tema y que por ello pues sea relevante, porque es el tema del momento, ¿no? En este caso, bueno, veo varios que tienen que ver con esta cuestión de la parte de los efectos o cómo se vinculó esta parte de la pandemia en diferentes áreas, ¿no? Pues aquí tenemos la relevancia social. ¿Por qué? Porque es algo con lo que estamos lidiando actualmente. Las implicaciones prácticas, bueno, ¿qué tanto se da mi tema en la práctica? O sea, ¿qué tanto es de campo, la investigación de campo? ¿Qué tanto el estudio se debe de realizar en cuanto a la cuestión empírica? Bueno, pues eso ya solamente ustedes lo saben. Y el valor teórico. ¿Qué tantas fuentes de información, qué tanta información tengo yo y que lo vamos a retomar en marco teórico para precisamente poder tener una investigación de importancia? Bueno, pues eso también ya lo saben ustedes y lo van a empezar a revisar a ver qué tanta información hay o qué tanta información todavía falta, que es uno de los grandes problemas. Bueno, a ver. Les voy a... Esta es más como una parte de consejos, vamos a decirlo así, como una parte de practicidad, de lo que podemos tomar en cuenta para elaborar una justificación. De hecho, acá está. Miren, aquí está. Este es el ejemplo de cómo redactar una justificación, ¿sí? También nos puede servir la misma dinámica que utilizamos en el planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir? Recuerden que la metodología son estos pasos ordenados que nos ayudan a llegar a un fin. Pues uno de los pasos para poder llegar podría ser, al elaborar una justificación, hacerlo también a través de preguntas, ¿sí? O sea, cosas generales. ¿Cuáles podrían ser estas preguntas? Pues, ¿para qué es importante este trabajo de investigación? Porque obviamente tengo que resaltar la importancia. ¿Qué información nueva aporta la investigación? ¿Qué problemática se resuelve con esta investigación? ¿Por qué se va a investigar este tema? ¿Cuál es la pertinencia de la investigación? Estas preguntas yo me las puedo gestionar cuando esté haciendo la elaboración de mi justificación. ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes le pueden dar orden, sí se sobreentendería que le da un valor a mi trabajo, ¿no? Que resalta algo que no está completamente escrito, completamente realizado. Siempre yo les he comentado a varios de mis estudiantes y yo les decía, a estas alturas, a esta etapa formativa que ustedes tienen, ya no solamente basta que se queden con la información que les proveen sus maestros, es más, ni siquiera la información que nos proveen los doctrinarios.
Ya a este nivel ya tenemos la completa capacidad de confrontar, de debatir, de analizar, de extraer, de proponer. Ya tenemos muchas otras capacidades que probablemente, no sé, en la secundaria no teníamos. Ahorita ustedes ya la tienen. Y por eso es que cuando justifiquen su trabajo, pues tienen que ver qué aportaciones nuevas de ustedes van a dar y no solamente de los autores. Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de una justificación. Ahora déjame ver quién me aparece. Alex, ¿me escuchas? Sí, maestra. Sí. Alex, no seas malito. ¿Le puedes dar lectura a la justificación? Esta parte que está a la derecha inferior. Claro. Dice, justificación de una investigación científica sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Las tortugas marinas están amenazadas constantemente por la caza y recolección ilegal de tortugas y huevos para su venta en mercados. Esta investigación analiza la importancia de las tortugas en el ecosistema nacional. La utilidad de esta investigación radica en la profundización del estudio acerca de esta especie. Esto con la finalidad de crear conciencia respecto a la importancia e impacto que las tortugas tienen para la fauna y la flora nacional. Perfecto, muchas gracias, Alex. Mira, aquí tenemos esta parte, si se dan cuenta, cómo podemos contestar 5 preguntas en unos renglones. O sea, es de la manera más sencilla. Acá nos da la parte de la explicación, porque obviamente nos habla de una amenaza, ¿no? O sea, de dónde proviene la importancia de la investigación. Aparte nos habla de la cuestión del análisis. Nos habla también de una cuestión no solamente de pertinencia, sino de importancia en cuanto a solución. Y podemos decirnos, pero ¿cuál solución está dando? Pues sí, acá no habla de una solución de voy a resolver el problema para que se acabe. No, pero aquí sí habla de que la importancia para solucionar es crear conciencia, ¿sí? Crear conciencia en cuanto a que las personas entiendan la importancia de las tortugas y todo lo demás. Entonces, esto es una posible solución. A veces no todo radica en la parte del hacer. No, pues es que yo voy a hacer una política, un programa, no, no necesariamente. A veces puede ir en una cuestión más interna, ¿no? Como lo puede ser una cuestión de conciencia social. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, obviamente como de secundaria 1, porque pues sí, es un tema relacionado con cuestiones generales que todos manejamos, todos sabemos y que obviamente estamos conscientes de esa importancia. Ustedes obviamente lo van a realizar en base a la parte de sus temas de investigación. Tampoco hay digamos que unos ciertos renglones específicos. Lo que yo les voy a pedir lo pueden hacer de 1, 2, 3, 4 hojas, las que quieran. Para cuestión de nuestra materia, de lo que van a entregar, les voy a pedir que sea una cuartilla. Por eso les digo, ¿no? A comparación de los 5 renglones de hipótesis, pues justificación es un poquito más complicado. Acá tenemos la justificación a manera de, digamos que a manera del tema de investigación que les había comentado. No se las voy a leer porque la verdad es que no acabaríamos, o sea, la verdad sí nos tardaríamos un poquito. Nada más se las voy a comentar a grandes rasgos. En el caso de la justificación de este trabajo, nos habla precisamente primero de la evidencia del problema, ¿no? ¿Y cómo nos hace la evidencia del problema? Bueno, porque la delincuencia afecta a la sociedad, y eso lo sabemos, y pone en riesgo a todo tipo de estabilidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una problemática y que nos impide a todos poder gozar de un ambiente como debe de ser. Y obviamente acá yo hago la importancia en cuanto a la falta de información. ¿Por qué? Porque yo precisamente digo que no hay un estudio, digamos que a profundidad, que nos arroje gran cosa o gran parte de información. ¿Por qué? Porque precisamente la mujer siempre estuvo supeditada, o sea, estuvo por debajo del hombre en cuanto a la parte de la delincuencia. O sea, en número estábamos muy abajo, bueno, estaban, ¿no? Las mujeres en este caso que transgredían la norma. Sin embargo, pues obviamente ya hay un incremento, no solamente de autoras, sino de copartícipes, y bueno, pues eso lo hace un poquito más delicado.
Posteriormente, porque yo tengo que justificar, por eso digo en segundo término, cuando se habla de este tema, nos lleva a darnos cuenta que influyen muchas cosas. Recuerden que yo vinculé todo a los factores. Entonces resulta que yo tengo que ver que no solamente es una cuestión, sino que son cuestiones de todo tipo, familiares, culturales, educativas, etcétera, que obviamente nos han puesto en un estándar en cuestión del comportamiento de la mujer. Por eso es importante analizar de manera específica estos comportamientos. Además, acá venimos con la situación de lo que hablamos de las soluciones, ¿no? Denme un segundito, voy a atender rapidísimo una llamada importante. Denme un minuto, por favor. Perdón, discúlpenme. Bueno, acá viene la parte de las soluciones, que es donde podríamos nosotros tener un poquito de duda, ¿no? Que decimos, bueno, pero yo qué soluciones podría aportar que hagan un cambio, ¿no? Que es lo que a veces pensamos con las propuestas, ¿no? En este caso aquí puse, ¿no? La parte de que deberían de considerarse cierto tipo de mejoras en cuanto al acceso a la información, a la educación, a la parte de la autoestima, de los valores y es más, pues una mejor preparación para que las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida que pues obviamente les impida estar delinquiendo, ¿sí? Acá viene la parte, recuerden que hablamos de una cuestión económica, ¿no? Pues aperturar mayores fuentes de trabajo, si es que lo hacen por cuestiones económicas, ¿no? Porque se van más a delitos patrimoniales. ¿Por qué? Pues porque gran parte de ellas se han vuelto un sustento muy importante en sus familias, ¿no? Y por último, tenemos la situación de la relevancia y de la trascendencia de lo que hablábamos. Es muy importante el tema o la investigación. ¿Por qué? Porque precisamente gran parte de estas mujeres que delinquen son madres. Y sabemos que las madres, y esto lo sabemos todos, son el pilar de la familia y la familia es el pilar de la sociedad. Y al final de cuentas, pues en gran parte son las encargadas de transmitir educación a los hijos. Y si no logramos evitar esa problemática, pues vamos a ejecutar pues, un círculo delincuencial y la realidad es que no nos va a servir como un mecanismo de prevención y desgraciadamente pues podemos repetir la cadena, ¿no? Entonces tenemos que buscar ya, ni modo, si la mujer ya digamos que participó, cometió alguna conducta, bueno, pues hay que buscar maneras de reinsertarlas a la sociedad porque si no las reinsertamos no habría manera. Y bueno, por eso acá viene lo que les hablaba de la cuestión multidisciplinaria, ¿no? Es muy importante la participación de profesionistas que se dediquen al tratamiento de la mujer, no solamente en salud, no solamente en leyes, no solamente en asesorías, sino claramente pues hasta en salud mental, en instituciones públicas, en privadas, en la intervención de la familia. Es más, hasta nosotros como sociedad podemos hacer mucho. Y bueno, pues si hay conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar con el conocimiento? Pues obviamente vamos a lograr llegar a las raíces del problema y con eso podemos generar mecanismos que ocasionan o que detonan la conducta y con eso poder encontrar una solución, porque si no conocemos el problema, imposible que podamos dar una solución. Bueno, pues esto es más o menos la parte de lo que vamos a contemplar en nuestra parte de justificación. Les decía, ustedes ahorita van a tener una justificación de una página, de una cuartilla nada más, ¿sí? Esto, bueno, obviamente lo van a hacer en su casa con toda la tranquilidad del mundo, pero bueno, hay que empezar como que a soltarse un poquito
Vamos a hacerlo en qué les parece, porque también tenemos que hacer pase de lista. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo ponerlo en práctica porque ya son 25 y ustedes salen cuarto y tenemos que hacer el pase de lista. Entonces pregunto, ¿tienen hasta acá alguna duda de cómo realizar la justificación? ¿No? Ok. Maestra, yo tengo una pequeña duda. En justificación acaba de decir que es una cuartilla, ¿no? De escrito. Sí. En cuanto a hipótesis y a los objetivos, ahí en cuánto necesita más o menos, maestra. Ok, va. Vamos entonces explicando. Vamos por partes para que obviamente ya expliquemos la cuestión de las tareas. Sus tareas, sus 3 tareas, porque van a ser 3 tareas, las van a encontrar en su segunda pestaña, que es la pestaña que se denomina planteamiento del problema. Ahí van a encontrar los 3 espacios. El primer espacio va a ser el espacio de objetivos. En objetivos solamente van a redactar un general y 2 específicos. Obviamente los que ya me dijeron ahorita, por ejemplo, hubo algunos que sí me dijeron todos, tanto su general como específicos, y no hubo corrección, pues ya solamente es que los copien y vámonos, tal cual. No hay un contenido de renglones en cuanto a los objetivos. Mientras sea un objetivo general y 2 específicos, no hay ningún problema. Ahora, eso por la parte de los objetivos. Posteriormente, Mariana. Posteriormente, los objetivos van a encontrar la justificación. La justificación les había, no es, justificación, no es, justificación. La justificación que es esta, la van a realizar en mínimo una cuartilla, ¿sí? Mínimo una cuartilla, si necesitan o quieren más, también son libres de poderlo hacer, no hay ningún problema. Solo recordarles que sean párrafos de 5 renglones, porque luego tenemos esa parte de que hacemos 2 renglones, punto y aparte, ¿no? 3 renglones, punto y aparte, y así no. Son 5 renglones mínimo por, obviamente por párrafo. Entonces tengan cuidado en el uso de sus signos de puntuación. Les decía, solamente una página, bueno, una cuartilla en la cuestión de justificación y en lo último que sería la hipótesis, 5 renglones. Si quieren más, más, pero mínimamente 5 renglones de hipótesis, ¿sí? Ahorita ya nada me les cambio las fechas de objetivo y justificación y les auno la parte de hipótesis, ¿sale? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo más con respecto a la parte de la tarea? Abogada, entonces solamente es justificación, hipótesis y los objetivos, Y los ¿verdad? objetivos, exactamente. Obviamente objetivos pues ya prácticamente los tienen. Si se dieron cuenta, la hipótesis es muy chiquita. Probablemente los que les pueda llevar un poquito más de tiempo sea la parte de la justificación, pero ya vieron más o menos cómo hacerlo. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno. Entonces les voy a pedir por favor que me vayan aperturando sus cámaras. Voy a ir pasándoles lista y ya me esperan. Les tomo la evidencia para que puedan salir. A ver, vamos por parte porque no sé en qué día vivo ya. Ok, 18. Empiezo con Mercadotecnia y Diseño Publicitario. Fernández Bonilla, María Fernanda. Presente. Perfecto. Rivera Huerta, Marta Itzel. Presente, Miss. Salazar Medina, Jocelyn Noemí. Sí entró Miss a la clase, pero por problemas de internet se salió. Sí, eso, a ver, espérenme, déjenme ver si no hay nadie. No creo que no hay nadie acá en sala. Dolores Flores, Miriam, Jocelyn. Presente, Miss. Perfecto. Leiva Villalobos, César. Presente, maestra. Y Reyes Lima, Hilda. Presente. Sí, es que los trato de buscar, pero si voy buscándolo me pierdo. A ver, vamos con comunicación. Comunicación, García López María Fernanda. Hernández García Mariana. Presente.
Pedral Hernández Luis Rodolfo. Presente. Pérez España María Fernanda. Presente. Sánchez Almaraz Alison Dian. ¿Dian? ¿Está Dian? No, ¿verdad? Sedano del Ángel Salma Yaret. Y Pérez Blanco Christopher. Presente. Ok. Entonces faltó María Fernanda, Alison Dian y Salma Yaret. ¿Sale? Ay, Dios. Ok. Pero Miss Sam sí estaba. Yo creo que haber tenido problemas de conexión. Porque siempre está en clase. Bueno, está aquí, pero está muteada. De hecho, le acaba de mandar mensaje. A ver. Sam. Salma Yaret, ¿verdad? Es que luego se hace un chilaquil esto, muchachos. Ahora, comercio internacional. A mí Burgos Reina Alejandro. Aquí, maestra. Cervantes Chávez Carlos Julián. Presente, profesora. Ok, González Gutiérrez Yasmín. Presente. Hernández Pulido Ebert Bruno. Nolasco Corona Londra. Presente, maestra. Sí, Ebert. Si luego los voy ubicando ya por la cuestión de sus participaciones y demás, a ver si los ubico. Nolasco Corona Ok. Londra Edith. Presente. Perfecto. Pedraza Camilo Edgar Samuel. Presente. Y Arrioja Albornoz Braulio Jesús. Presente, maestra. Perfecto. Ahí sí están todos. Y bueno, ya nada más serían derecho. Briones Galicia Giovanni. Presente. Fernández Campos Jesús Ginola. Presente. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Méndez Carmelo Jessica. Presente. Montes Lapaya Guadalupe Stephanie. Presente. Ramos Luna Aldair. Presente. Rojas Flores Marvin. Presente. No, ya. Romero Corona Esther. Presente. Peláez Pérez Eduardo. Presente. Hernández Olivares Caleb. Galeano Altieri Fernando. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Bueno, pues creo que ya están todos. A ver, les voy a tomar su evidencia entonces para que ya puedan salir. Maestra, otra pequeña pregunta, perdón. ¿Para cuándo son las tareas? Porque creo que todavía no ha actualizado las fechas. Sí, no se preocupen, es lo que les decía hace un ratito. Hay un error ahí en la plataforma, tenía 14 de junio. Obviamente pues estaba mal porque no lo habíamos visto. Ahorita les modifico las fechas de objetivos y de justificación y les abro el apartado de hipótesis. Quedaría aperturado a partir del día de hoy hasta el día lunes. El día lunes antes de clase. Tenemos clase a las 2, 3, no sé, ¿qué hora tenemos clase? Tal les digo. Una pregunta, ¿solamente las quiere las hojas por separado o el proyecto ya unido? No, separado. Separado. Ahorita van a ir cargando, obviamente, objetivos, lo cargan, justificación, lo cargan, hipótesis, lo cargan. Ya al finalizar, cuando ya tengamos marco teórico, que ya vayan ustedes a hacer su presentación, ya lo van a poder unir, ya la totalidad. Pero es mejor trabajarlo así para que obviamente no haya confusión y si hay alguna modificación, pues obviamente lo vayan realizando. Entonces iba separado. Yo les daré la instrucción cuando obviamente, y yo les decía, pues obviamente solamente son procesos metodológicos. Ya posteriormente, y no me va a dejar mentir, ¿dónde está? ¿Hay alguien de onceavos? Sí, ay, ¿dónde estás? Eduardo. Ya en ese caso, y si ya se van a aventar su proyectazo ya con todo, con índice y bibliografía y todo lo demás. Pero bueno, pues eso todavía no es parte de nuestro tema. Bueno, les voy a tomar rápido su evidencia, espérenme tantito. Ahí va. No les digo. A ver, ¿y ahora sí? Falta Aldair y
Me falta Aldair, me falta Carlos, me falta Luis y me falta César. Yo, cuando es 1 o 2 no hay problema, pero también. Ahí está, perfecto. Listo, muchachos. Pues entonces, si no tenemos dudas o preguntas, pues ya los dejo salir. Son efectivamente 3:45 y ya nos estaríamos escuchando el siguiente lunes. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Nos vemos, abogada. Hasta luego. Miss, Adiós, dígame. ¿Le puedo enseñar mis objetivos? En plataforma, bueno, si les vas a hacer modificación, si no, cárgalos así. De todos modos, cuando yo les haga la revisión, de hecho, el día lunes les voy a volver a preguntar. Entonces, si quieres, ya me los compartes ahí obviamente en la participación y ya los revisamos, no hay problema. Si se les hace alguna modificación, tampoco pasa nada. Ok. Gracias, Miss. Hasta luego. Sí, Mariana, cuídate mucho. Gracias.